Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, soy el pastor Marcial Burgos y junto a mi esposa y 3 hijos vivimos en Michigan. Qué maravilloso es el privilegio de pasar un tiempo juntos con la palabra de Dios. Y en un pasaje muy interesante y a la vez complejo, como el que nos ha tocado meditar en el día de hoy. Hebreos capítulo 4, verso 1 al 11. Dice el verso 1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Los ellos son todos los judíos que murieron en el desierto, mayores de 20 años, con excepción de Josué y Caleb, los cuales le creyeron a Dios sin vacilar. Continúa el escritor y dice, pero no les aprovechó el oír la palabra, es decir, las buenas nuevas del reposo de la tierra prometida, por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Como te decía, Hebreos es un libro complicado, pero fascinante y sumamente práctico, y aunque presenta más de un dolor de cabeza para los comentaristas, es muy enriquecedor. ¿Cuáles son los diferentes enfoques del libro de Hebreos? Algunos plantean que los primeros judíos creyentes que sufrieron las primeras persecuciones se encontraban en desánimo espiritual y que las advertencias de Hebreos se enfocan en reanimarles a no sucumbir y dejar de ser efectivos en su vida cristiana. Por otro lado, están los que creen que la deserción de algunos miembros participantes de la iglesia judía se debía a una falsa profesión de fe y que su retroceso a las antiguas maneras de culto era el resultado de una clara apostasía, es decir, el apartamiento de la fe. No es que habían perdido la salvación, sino que con esa actitud de alejamiento demostraban que nunca habían tenido verdadera fe. Lo cierto es que en la iglesia encontramos de lo uno y de lo otro. William MacDonald, hablando de la vida en Cristo, dice lo siguiente: en el momento en que confiamos en Cristo podemos saber de cierto, en base a la autoridad de la Biblia, que hemos nacido de nuevo. Al pasar el tiempo hallamos otras evidencias de la nueva vida, un nuevo amor por la santidad, un nuevo odio contra el pecado, amor a los hermanos, una justicia práctica, obediencia y separación del mundo. Esto es nueva vida en Cristo. Eso es tener una vida de fe. Ahora, volviendo a Hebreos y particularmente al pasaje que nos toca hoy, ¿qué es lo que el autor plantea cuando dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado? ¿A qué se refiere con el reposo? Bueno, esto nos llevaría mucho tiempo a analizar, pero básicamente, como te decía al principio, hay 2 planteamientos. Uno tiene que ver con que el reposo es vida eterna, por lo cual la exhortación sería cuidado con creer que eres un creyente, no siéndolo al querer volver atrás. Pero nos enfocaremos en la postura que advierte a los creyentes. Este planteamiento dice: el cristiano no alcanza el reposo si hay en él vacilación en las promesas y falta de convicción en la verdad revelada, entre ellas entender quién es Dios y la lealtad que merece su persona y sus demandas, que no somos nuestros al haber sido comprados con la sangre preciosa de su Hijo. Como expresa el Dr. Ryrie, el reposo en la vida cristiana se adquiere mediante una completa confianza en las promesas de Dios y una completa rendición a su voluntad. En otras palabras, no es sino hasta que el creyente se rinde, se entrega por completo a Cristo y a la voluntad de Dios que comienza realmente una vida plena de triunfo en triunfo, el gozo de la vida cristiana y la paz que procede de estar en comunión con Dios. Subraya eso, estar en comunión con Dios produce paz. Antes de pensar más profundamente en ese concepto, debemos considerar que la advertencia en cuanto al reposo comienza en el capítulo 3, verso 7 y termina en el capítulo 4, verso 13. Y para entender, debemos ir hasta allá. En el verso 12 del capítulo 3 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Una vez más, como los judíos que murieron en el desierto, por tratar livianamente a Dios y su palabra, para apartarse del Dios vivo. Es importante considerar que este verbo, apartarse, es de la misma raíz de nuestra palabra apostasía. ¿A quién se relaciona este pasaje entonces?
1. Judíos crédulos o 2. Judíos incrédulos. El uso de hermanos en el capítulo 3, verso 1 y la frase agregada participantes del llamamiento celestial y hermanos en el capítulo 3, verso 12 demandan que se refiera a creyentes. ¿A qué entonces se relaciona la advertencia? Número 1, salvación o 2, fidelidad. En el contexto debe referirse a fidelidad, pero siempre debemos tener presente que la falta de fruto y compromiso es también una señal preocupante de apostasía de la fe. Cuidado con eso. Pero ¿qué de ti y de mí siendo creyentes? ¿Podemos vivir livianamente porque de alguna manera creemos que por haber recibido a Cristo, porque hemos venido a Él en genuino arrepentimiento y fe, y ahora tenemos seguridad en Él, podemos seguir viviendo como queremos? Bueno, desde ya es una incongruencia haberse arrepentido del pecado y vivir aún en el pecado, del cual nos hemos arrepentido. Pero puede pasar por falta de temor. Volvamos al pasaje que nos convoca. Ahora sí la reflexión. ¿Manifestamos una vida de temor? ¿Manifiestas tú, manifiesto yo una vida de temor a Dios, es decir, de consideración, de reverencia y respeto a nuestro Señor? Dice el escritor en Hebreos 4.1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. ¿Por qué el autor es tan drástico y dice temamos? ¿Qué les pasó a los israelitas a los que alude el escritor? Bueno, producto de su falta de temor, demostrado en sus constantes amarguras, murmuraciones y falta de confianza, les llevó a una disciplina grave y murieron en el desierto. Dice Hebreos capítulo 4, verso 3, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Tendemos a creer que el Dios del Nuevo Testamento es menos drástico que el Dios que aparece en el Antiguo Testamento. Algunos dicen, estamos en la dispensación de la gracia, pero ¿qué quieren decir con eso? ¿Que Dios nos dejará sin disciplina por vivir en esta dispensación? ¿Que podemos hacer lo que queramos? Bueno, el libro de Hebreos también dice en el capítulo 10, verso 31, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. También el capítulo 12, verso 8 dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos, si se os deja sin disciplina. Dios puede llegar a una disciplina tan grande en la vida de un creyente que desestima sus demandas al punto que puede incluso tomar su vida. ¿Quieres un ejemplo en el Nuevo Testamento? Bueno, lo hallamos en 1 Corintios capítulo 5, verso 1 al 5. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¡Wow! ¡Qué pecado! En el versículo 3, Pablo emite el juicio que se manifiesta en el verso 5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, es decir, muerte, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es decir, no pierde la vida eterna, pero es disciplinado con su vida terrenal. ¡Wow! Eso sí que es de temer. ¿Eres tú un creyente que teme a Dios o vives una vida de pecados ocultos? El escritor de Hebreos dice, temamos pues, no vivas una vida de espalda a Dios. Dios no puede ser burlado. Dice el verso 11, y permíteme llegar hasta el 13. Procuremos pues entrar en aquel reposo, el reposo de una vida de compromiso y de gozo haciendo la voluntad de Dios, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, como los judíos que murieron en el desierto. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuáles son las tuyas, querido amigo? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bendiciones, queridos amigos, y vivamos una vida de fidelidad a Cristo. No descuidemos una salvación tan grande. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.